Hay un instante casi imperceptible, un segundo apenas, en el que dices no, y el mundo alrededor parece detenerse. No porque hayas dicho algo ofensivo, sino porque ciertos rostros cambian, algunas miradas se apagan y de pronto la energía se vuelve distinta. Es como si tu límite personal revelara una verdad incómoda. Que había gente que solo estaba contigo mientras tú cedías, callabas o te doblabas para complacer. Y lo más curioso es que esto no lo enseñan en casa, ni en la escuela, ni en esas charlas de «sé amable y todo irá bien». Nadie te explica que esa necesidad de agradar puede nacer del trauma infantil, de la búsqueda desesperada de validación emocional o de haber crecido en una familia tóxica donde decir no era peligroso. Tampoco te dicen que ese hábito termina moldeando relaciones desequilibradas, abuso emocional y un autosabotaje tan silencioso que uno lo confunde con ser buena persona. Pero algo cambia cuando comienzas a despertar emocionalmente, cuando empiezas a trabajar en tu autoestima, tu amor propio y esa autosanación que reprograma lo que creías normal. Y entonces, como por arte de magia, o más bien por honestidad, ciertas personas empiezan a alejarse. Al principio se siente como pérdida, luego como revelación, y en ese espacio que queda, se abre una puerta enorme hacia relaciones sanas, inteligencia emocional y un crecimiento personal que nadie te advirtió, pero que estabas necesitando. Cuando una persona empieza a poner límites personales por primera vez, suele descubrir algo que nadie le contó, que su no funciona como una linterna que ilumina la verdadera intención de quienes la rodean. Es casi poético, pero también incómodo, porque al dejar de complacer surge la duda de si el afecto que recibía era auténtico o solo una respuesta a su disponibilidad infinita. La psicología emocional explica que este patrón nace del deseo de validación emocional arraigado desde la infancia. Y cuando alguien aprende cómo poner límites sin culpa, el entorno reacciona como si algo hubiera cambiado en su esencia. Pero lo único que cambió fue el permiso que se dio para elegirse. La gente suele creer que el conflicto aparece porque dijiste no, cuando en realidad aparece porque antes nunca lo hacías. Esa es la raíz del mito. Pensar que decir sí todo el tiempo es sinónimo de relaciones sanas. En verdad, muchas veces es lo contrario. Es la antesala de relaciones tóxicas, codependencia y hasta manipulación emocional, donde tu autoestima queda atrapada en un bucle de autosabotaje. Ejemplos sobran. El amigo que solo te buscaba cuando necesitaba favores, el familiar que se ofendía si no hacías lo que quería, la pareja que confundía, amor con control. Y cuando despiertas emocionalmente, te das cuenta de que esto no era cariño, sino conveniencia. Por eso, cuando alguien empieza a sanar heridas emocionales y a reprogramar viejas creencias, su no ya no es una amenaza, es un acto de amor propio. Pero quienes se beneficiaban de tu versión complaciente lo viven como pérdida, como si estuvieras rompiendo un contrato que jamás firmaste. Este es el punto, donde muchas personas sienten culpa, miedo o dependencia emocional, pensando que están siendo egoístas. Sin embargo, este proceso no tiene que ver con alejar a nadie, sino con acercarte a ti mismo. Y es justo aquí donde comienza a revelarse un mecanismo todavía más profundo. El mecanismo invisible. Dentro del cuerpo, este patrón comienza mucho antes de que la persona sea consciente de él. El sistema nervioso, acostumbrado desde el trauma infantil a evitar el conflicto, activa respuestas de alerta cada vez que intenta decir no. El corazón late más rápido, el estómago se tensa y aparece esa sensación de «estoy haciendo algo malo», aunque en realidad esté ejerciendo sus límites personales. Es una memoria emocional arraigada. El niño interior aprendió que agradar era seguro y que cualquier forma de oposición podía traer rechazo o abuso emocional. Por eso, aunque en la adultez uno quiera elegir, el cuerpo todavía cree que está en peligro. En el cerebro ocurre algo similar. Las rutas neuronales reforzadas durante años por la codependencia y la necesidad de validación emocional crean hábitos automáticos. Decir sí, evitar confrontaciones, complacer para mantener la armonía. Se vuelve tan mecánico que la persona ni siquiera nota el autosabotaje escondido detrás de su bondad. Además, el miedo a perder relaciones, aunque sean relaciones desequilibradas o incluso relaciones tóxicas,
activa pensamientos catastróficos como, si digo no, me quedo solo. Es una forma de reprogramación mental inconsciente que mantiene a la persona atrapada en el mismo rol. Y en la vida adulta, este mecanismo se manifiesta de maneras muy concretas, aceptando cargas que no te corresponden, tolerando manipulación emocional, manteniendo vínculos con familia tóxica, o quedándote en trabajos donde explotan tu disposición. La persona dice sí, mientras por dentro se rompe, sin entender por qué se siente agotada o por qué su amor propio se diluye. A veces basta un ejemplo cotidiano. El amigo que te llama solo cuando necesita ayuda para mudarse. Y tú dices, claro, aunque estés cansado. Pero este patrón, si se observa con cuidado, revela un costo silencioso que casi nadie quiere ver. El costo de vivir complaciendo es silencioso, pero se acumula como una deuda emocional que nunca termina de pagarse. La persona empieza a sentir un cansancio extraño, una extenuación que no proviene del cuerpo, sino del alma. La autoestima se erosiona, porque cada sí obligado es una pequeña traición a uno mismo. Y ese vacío, aunque muchos intentan ignorarlo, se convierte en una señal clara de que la relación, sea familiar, laboral o afectiva, está desequilibrada. A veces basta una noche sin poder dormir para entender que la salud mental ya está pagando el precio. Este costo también se manifiesta en las relaciones. Al no poner límites personales, la persona atrae vínculos donde su valor depende de cuánto haga por los demás. Surge la codependencia, el abuso narcisista y las relaciones tóxicas disfrazadas de cariño. Un ejemplo común: esa pareja que dice, si me amaras, harías esto por mí, usando la manipulación emocional como si fuera afecto. Poco a poco, el amor propio se desmorona y la persona confunde sacrificio con conexión, cuando en realidad lo que está viviendo es abuso emocional. Y lo más doloroso es que piensa que el problema es ella. Y así, sin darse cuenta, la persona entra en un ciclo de autosabotaje donde deja de escucharse, deja de pedir, deja de existir. De afuera parece funcional, incluso amable, pero por dentro hay un niño interior agotado, esperando que alguien por fin lo proteja. Esa es la raíz del despertar emocional, cuando ya no puedes seguir sosteniendo el peso de todos, cuando tu cuerpo empieza a decir basta. Pero comprender este costo abre la puerta a una revelación poderosa, una que cambia completamente la forma de verse a sí mismo. El problema nunca fue la persona que dice no, sino el mundo que la acostumbró a tener miedo de hacerlo. Cuando alguien empieza a poner límites personales, no está siendo egoísta. Está reparando una herida que nació en la infancia, cuando aprendió que para ser aceptado debía complacer. Esa conducta fue un mecanismo de supervivencia, no una falla de carácter. Y entender esto trae un alivio inmenso, porque libera de la culpa y abre paso a una autoestima más auténtica. Nadie debería pedir disculpas por proteger su energía. La virada ocurre cuando la persona comprende que no es difícil, ni fría, ni insensible por elegirse. Por el contrario, está rompiendo un patrón de dependencia emocional que la mantenía atrapada en relaciones tóxicas. A veces basta recordar un ejemplo simple. Ese momento en que dijiste, no puedo, con voz temblorosa, y aún así, sobreviviste, y después sentiste una libertad que no sabías que era tuya. Es el inicio del despertar emocional, ese instante en el que el amor propio empieza a ser más fuerte que el miedo al rechazo. Y esa fuerza cambia todo. Y cuando la persona descubre la causa real, algo dentro de ella se suaviza. De pronto entiende que su vida no estaba guiada por decisiones libres, sino por heridas que nunca fueron atendidas. Sanar el niño interior, reconstruir la validación emocional y practicar la autoescucha, se convierten entonces en actos revolucionarios. Es como si, por primera vez, se permitiera ocupar el espacio que siempre había reducido para que otros estuvieran cómodos. Entonces, si al poner límites todos se alejan, ¿realmente estaban ahí por ti o por lo que hacías por ellos? Este no es un camino fácil, pero sí profundamente liberador. Cuando aprendes a decir no sin culpa, estás diciendo sí a tu paz, a tu salud mental, a tu crecimiento personal. Estás dejando de ser un reflejo de expectativas ajenas para convertirte en alguien auténtico, con inteligencia emocional, con amor propio, con una vida construida desde el respeto y no desde la obligación.
No estás perdiendo gente, estás perdiendo el peso de complacer a todos. Y eso, créeme, es una bendición. Ahora respira, cierra los ojos un momento y pregúntate, ¿cuánto de tu vida ha sido vivida para no incomodar? ¿Y cuánto más vas a seguir apagándote por miedo a quedarte solo? Porque si este video te tocó, aunque sea un poco, es porque ya lo sabías. Solo necesitabas recordarlo. Déjame un comentario contándome qué parte resonó más contigo o qué experiencia te hizo abrir los ojos. Me encantaría leerte. Y si sientes que este tipo de contenido te ayuda a sanar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Porque aquí no estamos para complacer, estamos para despertar.